Bueno, Nicolás Maduro acepta finalmente que la Cruz Roja Internacional ingrese a territorio venezolano para entregar ayuda humanitaria, Leo. Así es, la Cruz Roja Internacional consiguió lo que hasta ahora ni la primera potencia del mundo, Estados Unidos, había logrado. Que el gobierno de Maduro acepte ayuda internacional, porque es internacional, para solucionar la crisis humanitaria que está viviendo el país. Medicamentos, alimentos, artículos de necesidad básica, papel higiénico, toallitas higiénicas, femeninas, de todo, o sea, lo más elemental para vivir. No hay absoluta carestía, pero escasez sí, muchísima. Es decir, permitir el ingreso de Venezuela es admitir la crisis. Tal cual. Es que de hecho hace un tiempo la política comunicacional del chavismo ha variado. Ellos admiten ahora la crisis, de hecho hace unos meses. Entonces ya no hablan de una cuestión de política, de gobierno autoritario, no, hay una crisis. Entonces ahí es diferente. Si hay una crisis, todos somos actores que podemos participar de igual a igual. Porque antes la oposición había logrado apuntalar un gobierno autoritario y una oposición democrática. Y ese discurso cambió y ahora hablamos de crisis, como si todos los actores fuesen iguales. Así que al final también es una victoria política. Aquel informe que Michelle Bachelet presentó con respecto a la situación de Venezuela, ¿qué ver tiene, qué incidencias tuvo ese informe hasta hoy, por ejemplo? Sí, el informe aún no está. Ella hizo las declaraciones y envió inspectores in situ, que ahora van a elevar, y creo que el informe saldrá pronto. Ella hizo unas primeras declaraciones, hay un preinforme. Una postura del por qué están ahí. Sí, y ella dio a entender, y Michelle Bachelet siempre me gustó como política, yo la alabé mucho en su primera presidencia en Chile, en la segunda ya no me gustó mucho. ¿Por qué no, Leo? Y cometió errores en la segunda, fue un poco más populista. ¿Sí? Pero es una gran política y era una de mis... digo, era porque ahora como encargada de derechos humanos de la ONU... populista. ¿Perdón? ¿Está mal ser populista? Y en Latinoamérica nos ha traído bastantes problemas, ¿no? Necesitamos gobernantes serios. Y ella gobernó seriamente en la primera y en la segunda quiso dar más gustos. Justamente como ya no volvería, quedarse como una bien amada. Y ojo que en la primera, gobernando con seriedad, con rectitud, se retiró con cerca del 70% de popularidad. Hasta sus adversarios políticos ideológicos la veían bien, porque fue una gran política. Bueno, entonces ella dice que la crisis se debe a las sanciones que la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, las sanciones de Estados Unidos comenzaron hace 2 meses y la carestía en Venezuela es de hace 2 años. El apriete. O sea que alguien diga, estás justificando a un gobierno que hace 2 años te está matando de hambre, decir que porque hace 2 meses se le cerraron las cuentas bancarias a los jerarcas del chavismo, ni siquiera a todos, solamente a los jerarcas, por eso hay carestía. Es una locura. Entonces me decepcionó en ese parecer. O sea, la intervención debió ser antes. Sí, sin duda, no. Aparte, no, hablo en particular de la declaración de Bachelet. Ese comentario, o sea, decir que las sanciones son no mencionarlo del autoritarismo del chavismo, la falta de mantenimiento de la infraestructura nacional, la corrupción galopante. El Lavallato se supone que hizo perder al pueblo brasileño alrededor de $20.000 millones. Es lo más grande que hemos visto en corrupción. Y le costó a Lula... En Venezuela, que aún no se pueden sacar cifras fueron cerradas. Defenestrados, el PT fue defenestrado. Está preso ahora Lula por eso. En Venezuela, que no tenemos cifras aún claras, porque está en el gobierno del chavismo, ONGs que investigan y sacan números grosso modo, hablan de $600.000 millones evadidos, que no están en las arcas del tesoro. Es una locura lo que se ha robado en ese país, por eso está como está, ¿no? Es que no está ahí porque sí nomás. Bueno, pero ¿cuándo cae la ayuda internacional? Bueno, ahora la ayuda humanitaria. Sí, este fin de semana, se me va la fecha, 14 o 15, creo que el 14 de hoy es el 12. Sí, el domingo. El domingo. La Cruz Roja y el gobierno ha aceptado, así que por fin, por el pueblo, bienvenida sea la ayuda. ¿Y qué va a pasar de todos esos alimentos que estaban en la zona de Cúcuta? Y están ahí, me imagino que son alimentos no perecederos, deben ser enlatados, empaquetados, por eso están ahí, pero siguen estando. Qué bien le va a venir a la zona de los inundados. Sin duda. Muchas zonas en el mundo necesitan ese tipo de ayuda, ¿eh? Sí, es por eso, ¿verdad? También. Estuve viendo la película El niño que domó el viento. Te conozco. Trata una historia real en África, cómo el Estado abandona a las poblaciones, los campesinos, las familias campesinas sobre todo, y dejan que el agronegocio domine la política pública agrícola. Ah, ya. ¿Verdad? Y trata la vida de ese niño y se enfrenta al sistema. Como ese niño, en medio de inundaciones y de sequía, insiste en acceder a educación
pero sobre todo en una situación en una crisis de sequía, utiliza un dínamo para dominar al viento. ¿Qué pasó? Eso ahí ya me había... No me hagas el spoiler. Como pero interesante, hay mucho de políticas públicas ahí que casi todos los países latinoamericanos estamos sufriendo. Claro, sí, es un problema endémico en nuestra región, ¿no? Sí, y África no está muy distante, muy lejos había sido. No estamos muy lejos con respecto a nuestras realidades. Sí. Pasamos ahora a lo que ocurrió en el Reino Unido. Bueno, Julian Assange, mucha gente, quizás todos ya conozcan, por lo menos habrán escuchado hablar, sobre todo hace unos años, en el 10-12, 14, publicó 10 millones o más de 10 millones de documentos secretos de los Estados Unidos principalmente, diplomáticos y militares. Eso obviamente causó una reacción mundial, sí, y Estados Unidos se la tiene jurada, obviamente. Pero más allá de eso, el personaje Julian Assange, la persona Julian Assange, tiene aristas en su personalidad que lo vuelven controvertido y polémico. Y el caso más dramático que ahora está viviendo es algo que no se está enfocando debidamente, creo yo, en los titulares, y me parece muy hipócrita, porque él está acusado nada menos que de agresión sexual contra 2 mujeres en Suecia. En los casos son específicos, obviamente no es un violador, no es una persona en masa que va y se esconde en la oscuridad y viola mujeres de ninguna manera, pero tuvo relaciones consentidas con 2 mujeres, pero estando en el acto, dicen estas mujeres, dice la denuncia, que habiendo estado dormida ya una de ellas, él tuvo relaciones con ella y ella se despierta y dice, tuvo relaciones estando yo dormida sin mi consentimiento y no me gustó. Y la otra sostiene que le pidió usar preservativo, él se negó a hacerlo e igual consumó el acto. Y ella intentó resistirse y él usó el peso de su cuerpo, sostiene esta mujer, para mantener la relación mientras yo no quería, sin preservativo. Y eso es una violación. Entonces, acusado de eso, y si eso fuese cierto, obviamente son acusaciones. No quiere decir que porque esas 2 mujeres lo digan es una verdad, pero son acusaciones muy serias y deben ser enfocadas seriamente. Así que son esas 2 acusaciones las que se debieran tramitar, y la justicia sueca, creo yo que todos podemos aceptar que es una justicia seria, es un país serio. Por lo tanto, Assange debería someterse abiertamente a la justicia sueca, que determinará si es cierto o no lo que estas mujeres aseveran en su contra. Y luego, posteriormente, podremos entrar en el análisis político, geopolítico, si los estadounidenses quieren llevarles para vengarse o no vengarse, y eso, bueno, ya vendrá después. Pero hay una acusación humana muy seria antes. Ahora, si entramos en el campo, sí, que la gente es de lo que más se habla, que es el análisis geopolítico, se dicen también muchas barbaridades. Una de ellas es, por ejemplo, que él va a ser condenado por traición, y eso implica muerte, pena de muerte. Pero eso él no es estadounidense, él no puede ser condenado por eso. Que Ecuador, bajo la condición que en realidad no tiene que ser extraditado a Suecia y que no tiene que ser juzgado por esos crímenes sobre los que no hay base, que ese sea un condicionamiento por parte de Ecuador para que sea entregado, ¿cómo queda entonces? No hay ningún condicionamiento de ese tipo. Pero no había acaso, el discurso de Lenín Moreno decía bien claro en ese sentido. No, el discurso de Lenín Moreno le retiraban la condición de asilo. Te puedo asegurar que el gobierno británico... Pero bajo la condición que no sea extraditado. No, él no puede ser extraditado a un país donde haya pena de muerte y donde su seguridad física corre peligro, ¿verdad? Pero una vez más, estamos hablando de Suecia, país serio, o sea, no va a ser inaplicable eso. Lo que la declaración política va más allá de la realidad jurídica, ¿no? Y el derecho se impondrá. Leo, y cuando dicen los abogados y representantes de Assange que supuestamente se violaron tratados internacionales... No, porque existe el derecho... No estoy diciendo que esté a favor de lo que dijo Ecuador, aclaro, pero digo que Ecuador tenía el derecho de retirar asilo. Es una figura contemplada, de hecho. Ellos alegaron la Convención de Viena de 1966, que es una reforma de la 1815, que es la base del documento básico de las relaciones diplomáticas en el mundo, y contempla que un país que brinda asilo, así como lo brinda, puede retirarlo. Es potestad del país que lo hace. Bien, y ahora Pompeo llegó a Paraguay. Sí, Pompeo dio una gira por Chile, Colombia y Paraguay. De hecho es Chile, Paraguay y Colombia. Y bueno, hablaron de Venezuela, que es el tema. O sea, en realidad, ¿viene para Venezuela netamente o para qué viene Pompeo? Me toma usted por sorpresa, porque sin duda Paraguay es un aliado estratégico de Estados Unidos. Si no, Mario Abdo no hubiera ido a Cúcuta. Sí, obviamente. Entonces, una devolución de gentileza,
política que se tenía que haber dado y se dio, ¿verdad? Un presidente fue a una cumbre, una mini cumbre regional por el tema de Venezuela, y el secretario de Estado, la máxima autoridad, la segunda máxima autoridad política estadounidense, hace lo mismo. Pero no creo que haya una agenda secreta, ¿no? Tampoco no hay algo turbio y oscuro. Para mí es muy directo, muy plano. Somos aliados comerciales, políticos de siempre, entonces, bueno, ahí va. Aquí están inclusive las imágenes de la llegada de Pompeo a Paraguay. Sí, claro, ya está aquí. Tuvo una visita muy corta, unas horas, y quisimos hacer una entrevista con él. No salió, pero no había forma. Justamente por la brevedad, y aparte no es el estilo tampoco de los estadounidenses, de sus altas autoridades, hacer ese tipo de cosas. Sí. Hacer una declaración conjunta brevemente y nada más. Sí, ahí está. Justamente. Esto es en Chile. En Chile. Su primer punto de llegada. Sí. Es el canciller Ampuero, chileno. Rodrigo, ¿me permite mirar un poco? Porque en abc.com.py había ya novedades con respecto a la... Ahí está, justamente. Voy a bajar un poquito esta pantalla. Acá está, justamente, la fotografía de abc.com.py que da cuenta sobre esta llegada. El secretario de Estados Unidos, de Estados Unidos, ya se encuentra en Paraguay y dio inicio. Esta es la primera visita de un jefe de esta categoría. Ya se había dado hace mucho tiempo. Se me escapa la fecha y el nombre, pero estamos hablando de mediados del siglo XX, de los 70 a los 80. Puntualmente a las 20 horas. Un horas. vicepresidente. Acá están las imágenes, justamente. Voy a compartirlas. Ahí está, ya tenemos el video de ese momento. Yo pensaba que era la primera vez que un secretario de Estado de Estados Unidos venía a Paraguay. No, en mucho tiempo sí, pero no es la primera en 50 vez. años. Sí, mucho tiempo. Probablemente. Claro, estamos un poco abandonados por el gran hermano del norte. Obviamente Estados Unidos, como la primera potencia del mundo, resistida por su política de imperio, porque es un imperio, un mega imperio, el más poderoso que ha existido en la humanidad, obviamente que ha cometido errores y tiene un montón de cosas que discutir y cosas negativas, pero así todo es una gran democracia, eso no se puede discutir, y dentro de todos los imperios que han existido en la historia de la humanidad, Roma, Persia, Grecia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos es el imperio, y aunque me crucifiquen los anti-estadounidenses, es el más benévolo o el menos dañino que ha existido en la humanidad. Estoy buscando si hay información en cuenta de redes sociales de Presidencia o del propio Mario Abdo Benítez con respecto a la visita del representante diplomático norteamericano. No hay nada. Seguramente oficialmente después van a dar a conocer detalles del contenido del... Sí, como le digo, creo que es una visita más de cortesía para darle cierto destaque político y apoyo político a la presidencia de Mario y para la foto, que una agenda exhaustiva de algo. Perfecto. Leo, un gusto. Igualmente, mi estimado Javier. Nos vemos próximamente. Lía, también te dejamos descansar, que disfrutes del fin de semana. Si van a conducir, obviamente eviten consumir alcohol. Nuestro país es una de las primeras causas de muerte en accidentes. Y acuérdense de esto, que las motocicletas podrían pagar inclusive un 10% de impuesto selectivo al consumo del tabaco, porque tantos accidentes se registran a través de este medio de transporte que estamos generando una sociedad lisiada, una sociedad con alto número de personas con discapacidad. Nos reencontramos el lunes, instalamos otra mesa de periodistas.